En temas internacionales, vámonos rápido porque ya es hora de irse a descansar o de seguir trabajando en mi caso, pero en temas internacionales, esta es una noticia que hay que platicarla y que debemos analizarla hacia adelante, porque la Corte Internacional ya bateó la denuncia de México en contra de Ecuador, diciendo que no hay riesgo real e inminente. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que después de que las autoridades de Ecuador, la policía de Ecuador, las fuerzas militares de Ecuador, irrumpen en la embajada mexicana en Quito para secuestrar, es la versión que tienen en México, y para llevarse o detener la versión de Ecuador pues a un ex vicepresidente, a un ex vicepresidente de la República, que es del grupo de correísta Jorge Glass. Para hacer esa detención, lo que hace el gobierno de Noboa es irrumpir en la embajada, o sea, violar la soberanía nacional de nuestro país, que es en ese pedazo de territorio, de esa propiedad, violan la soberanía y además golpean a el personal de la embajada, una cosa que fue inaudita y condenada internacionalmente. Pues el asunto México lleva el tema de la Corte Penal Internacional para que se tomaran medidas en contra de Ecuador y la Corte Penal toma la decisión de no hacerlo. Según la Corte Penal Internacional, dicen que no consideró ningún tipo de urgencia o algún riesgo real e inminente para emitir las medidas cautelares solicitadas por México en contra de Ecuador en respuesta al asalto de su embajada en Quito, aunque enfatizó la importancia fundamental de respetar la Convención de Viena. O sea, básicamente dice, si hay que respetar, o sea, si Ecuador hiciste mal, hay que respetar la Convención de Viena. No estuvo bien lo que hiciste, pero tampoco te voy a castigar porque pues no hay ninguna urgencia real o inminente. El presidente López Obrador, después de esa situación, ordena suspender relaciones con Ecuador y las fuerzas ecuatorianas toman a Jorge Glass, expresidente de Ecuador, ex vicepresidente de Ecuador, que ya su vida estaba en peligro porque pues es toda una situación utópica la que se está viviendo en Ecuador. Las acusaciones que pesan sobre Jorge Glass, sobre el propio Correa y demás son acusaciones de pura especulación que a nivel internacional todos los otros políticos que son del correísmo, que hoy están exiliados y fueron acusados y tienen procesos en Ecuador, internacionalmente son reconocidos como presos políticos, son reconocidos como exiliados políticos, están reconocidos en una calidad de víctima y en una calidad de persecución en su contra. Entonces, dada esta situación que es muy tensa, donde aparte Daniel Noboa ha estado declarando estado de excepción en ciertas zonas de Ecuador, previo a un proceso que se viene electoral además, vemos cómo quería a un Jorge Glass. ¿Qué es lo que pasa? La detención de Jorge Glass también se da semanas antes de la consulta popular promovida por el propio Noboa, donde buscaba implementar ciertas medidas para favorecer el estilo de política que está implementando en Ecuador. Entonces, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se pronuncia sobre ese tema en la mañanera, dice que espérense tantito, no es definitivo, porque evidentemente no está de acuerdo, con lo dicho por la Corte Penal Internacional y es un tema que aprovechó para abordar en la mañanera. Cautelares, todavía no termina el juicio. Una cautelar es que no invade la embajada. Sí, lo que se pedía en las medidas cautelares era de que se protegiera la embajada. Yo pienso que sí, nada más que va a llevar tiempo y es importante el que quede el presidente para que nunca más se vuelva a violar el derecho internacional y se invada una embajada, que es violar la soberanía de un país. Y vamos a continuar con esa postura. Presidente Noboa decía que había disposición de abrir el diálogo con México. ¿Esto sería posible o no? Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Esto ya está en la Corte Internacional
y allá se va a resolver. Todo a través de la Corte. Todo a través de la Corte. Además, por iniciativa de otros gobiernos y dirigentes, se les ha planteado que le den la libertad al ex vicepresidente, que se le había concedido asilo, se le tiene concedido asilo en México, y no les ha importado. Sí, dijo que esta posibilidad de hecho no estaba para ellos contemplada. Sí, pues tampoco está contemplado para nosotros mantener relaciones si no ofrecen una disculpa pública primero. Segundo, que respeten el derecho de asilo. Tercero, que se comprometan a la no repetición. Y cuarto, que es lo que estamos planteando en la Corte, que cualquier gobierno que actúe como lo hicieron en Ecuador, se le expulse de Naciones Unidas. Pues ahí está lo que dice el presidente. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Daniel Noboa al presidente de Ecuador? Véala usted mismo. Pedido a Europa y al mundo para que haga las presiones políticas, judiciales. Estamos enfrentando la barbarie. Ese es Daniel Noboa, el Maduro. El inmaduro. Sí, El exacto, exacto. No hay nada de madurez. Vuelvo a ver esta parte porque pone primero un video de Rafael Correa, donde Rafael Correa se une a la exigencia de México de pedir medidas en contra de la decisión de Daniel Noboa. Y Daniel Noboa lo complementa con un video donde le están entregando información, donde están entregando papeles y ponen en la parte de abajo del video la noticia, ¿no? De Corte Internacional de Justicia rechaza pedido de medidas cautelares de México contra de Ecuador. Y entonces Daniel Noboa inmediatamente agarra el papel y hace como el signito del llanto, ¿no? El signito del llanto, dice Daniel Noboa, y termina poniendo en la parte de arriba como cuando pides sanciones para tu país y no te sale, y le hace el signito del llanto. Sí, este es Daniel Noboa, el nada maduro presidente de Ecuador, que cuando los reporteros en la mañana le dicen al presidente, es que Noboa como que tenía intención de platicar, no, Noboa se burló de México, porque Noboa, cuando le está preguntando la periodista de CNN, dice que claro, que con unos taquitos lo resuelve. ¿Con unos taquitos? Disculpa, pero Noboa no se merece ni un taco de México, ni siquiera uno se lo merece. Entonces, este es Daniel Noboa, el infantil que gobierna Ecuador. La neta, perdón, o sea, la neta me da pena por los hermanos ecuatorianos que no merecen en este tipo de presidente, que parece que nunca creció, que parece que se quedó estancado. Recordemos que a Daniel Noboa le hicieron una carrera política express, su papá le hace una carrera política express porque él vive, crece y se educa en Estados Unidos y luego llega a Ecuador le hacen su partido político y a partir de ahí crece en un tiempo récord, incluso más récord que Alito Moreno aquí en México, para convertirlo en presidente. Ese es Daniel Noboa. Su papá es el hombre más rico de Ecuador y de hecho parte de su gabinete está integrada, que ya renunció, era una mexicana de Durango, que formaba parte de su Ministerio del Interior, que renuncia después de esto, porque ella en una conferencia, mientras Noboa se fuga a Miami, ella revela que ella nunca estuvo de acuerdo con el asalto, con la manera en la que procede Daniel Noboa en contra de la embajada, porque además le dice que ella estaba en una situación de conflicto de interés por ser mexicana de nacimiento. Entonces, ahí tienen al flamante presidente de Ecuador, que todavía no madura, como se podrán dar cuenta.